Estuvimos aquí, algunos por causa de fuerza mayor no pudieron venir, pero el pasado miércoles tuvimos el último culto del fin de año, estuvimos dando gracias. Y en la reflexión decíamos, hermanos, para los que vinieron, les va a servir de recordar, que verdad que cada fin de año hacemos una reflexión y se nos ha invitado a que reflexionemos de lo que hemos hecho bueno y de lo que hemos hecho mal, una reflexión de nosotros mismos. Pero les decía que en vez de que nosotros nos evaluáramos, era bueno y mucho mejor y más productivo que el que nos evaluara sea Dios. Porque a Dios no le iba a temblar la mano, ¿verdad?, en poner tachitas en donde nosotros íbamos a poner palomitas. Y que era Dios quien debe de evaluarnos y el que debe de decir, ¿sabes qué? Esto está bien, lo hiciste muy bien, sigue adelante, esto está mal, quítalo de tu vida, sé radical, apártate de ello. ¿Por qué? Porque Dios quiere la santificación de cada uno de sus hijos. Dios quiere el crecimiento de cada uno de sus hijos, la edificación, la construcción. Y hablábamos de tres cosas, de que a veces en el año, a veces nos hicimos sordos a su palabra, no quisimos escuchar lo que Él que nos estaba diciendo. También dijimos que muchos de los problemas quizás en el año que nos hubiésemos evitado era cerrando la boca, ¿verdad? O cerrando la boca, o a lo mejor adquiriendo problemas y responsabilidades abriendo la boca, ¿verdad? Porque Dios dice, mejor es oír que hablar. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Y también vimos que quizás en el año llegábamos a la iglesia y hacíamos las cosas que Dios nos pedía que hiciéramos como un servicio a Él, pero las hacíamos, hermanos, ¿cómo? De una manera muy rutinaria, de manera pues que a Dios ya no le agradaban ese tipo de sacrificios, ¿verdad?, que le ofrecíamos a Dios en su servicio. Hoy, hermanos, hoy iniciamos con el libro de Isaías. Aprenderemos algunas cosas de las cuales nos ayudarán a que Dios, hermanos, construya nuestra vida en este año 2015. O sea, nuestra vida abarca los años que Dios quiera. Como dijo la hermana en su acción de gracias, la hermana Alejandrina, ¿verdad? Ella ya leyó la Biblia en el 2014 y dice que quiere seguir leyéndola hasta donde Dios le dé, ¿verdad? Entonces, estamos igual, hermana Alejandrina, igual hasta donde Dios nos dé, ¿verdad? Entonces debemos de seguir adelante, o sea, nuestra vida continúa y el 2015 será parte de nuestra vida, 2016, los años que Dios nos dé, ¿verdad? Entonces, pero Dios, hermanos, quiere edificar nuestra vida, porque es muy importante entender lo que dice ese salmo tan precioso, el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, este año y los años que vengan, pero en referencia como comenzamos hoy, hermanos, y es el primer culto del año 2015, el título del tema de hoy es Deja que Dios construya tu vida. ¿Cuál va a ser, hermanos? Deja que Dios construya tu vida. ¿Y cómo lo hará? Hay elementos, principios eternos que nos da en su palabra. Y son tres, conocidísimos por todos. Uno, el conocimiento de su palabra. Dios quiere construir nuestra vida con el conocimiento de su palabra. Número dos, Dios quiere construir nuestra vida con la santificación progresiva. Y número tres, Dios quiere construir nuestra vida con la disciplina correctiva. Esos tres puntos vamos a estar a tratar de verlos el día de hoy, si Dios nos permite. Así que vamos a hacer una oración. Santificación progresiva. Oremos.
Bendito Padre Celestial, gracias por permitirnos llegar hasta este momento, hasta este día, hasta esta hora, en este mundo, en esta vida, Dios. Damos gracias por la oportunidad de hoy comenzar, Señor, un nuevo libro de su palabra. Pedimos su ayuda, su dirección. Padre Celestial, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, a que estemos sensibles, que tengamos todos nuestros sentidos despiertos a lo que tú quieres tratar con nosotros, Señor, desde hoy en adelante. Señor, ayude que su Espíritu Santo abra los oídos, que su Espíritu Santo use esta boca, las palabras, quite lo que no edifica, Dios. Y Dios, ayúdeme porque necesito mucho de usted, Dios, para presentar su palabra a mis hermanos. Padre, damos gracias por todo este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vamos a ver, hermanos, hoy? Deja que Dios construya tu vida, y parte de tu vida es este año que está entrando. Los 3 principios que veremos, los veremos en el capítulo 1 de Isaías. Ahora, ¿por qué Isaías? Hermanos, Isaías es un libro desafiante, es un libro retador, va a retar nuestras vidas conforme vamos a ir. Nos ayudará a crecer en la santificación, en la santidad. Nos abrirá ese libro, hermanos, de Isaías, un panorama de las cosas futuras que vendrán. Este libro de Isaías, hermanos, es un libro que se encuentra en la lista de los profetas mayores. Es el primer libro de los profetas mayores. Recordemos, hermanos, que los profetas mayores y menores no están escritos cronológicamente. No significa que Isaías es el primer profeta mayor y es el primero que empezó a profetizar. No. Isaías profetiza en un periodo que ya otros profetas han pasado y que aún hay escritos de ellos. Nuestra mente piensa cronológicamente, pero Isaías no es el primero, ¿sí? No es el primer profeta. Se le llama profeta mayor porque la cantidad de capítulos o la extensión del libro es grande. En este caso son 66 capítulos que tiene el libro de Isaías, junto con Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 libros que llamamos profetas mayores. Los demás, los otros 12, son los profetas menores porque son libros cortos, pequeños, 3, 4 capítulos, el que tiene más es 12. Isaías, hermanos, es uno de los libros más difíciles de interpretar, entonces me metí en broncas, hermanos. Voy a batallar y le pido su oración, hermanos, para que a la hora, porque Isaías habla de muchas cosas no cronológicas, no ordenadas. Hay cosas que está hablando para su tiempo, para el tiempo de la primera venida de Cristo, para el tiempo de la segunda venida de Cristo, para el tiempo del reino milenial. Entonces, pero él no sabía ni siquiera que estaba diciendo eso. Hoy sistemáticamente podemos estudiar este libro, pero es un libro rico, tiene mucha riqueza este libro. Isaías, hermanos, profetiza dentro de un periodo, fíjense, hermanos, él pasa por 5 reyes. Ese es el periodo, ¿sí? Más de 80 años, hermanos, de reinados. Él pasa 5 reyes. Los primeros 4, el versículo 1 lo dice: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Pero más adelante, hermanos, hay otro rey, Manasés, ¿sí? Y este rey también, parte de las profecías que Isaías da son para él y para el tiempo de él. Entonces, él es en el 739 al 681 antes de Cristo. Esto nos habla que él estuvo trabajando ahí durante casi 100 años, ¿sí?
Isaías tiene alrededor, este libro, hermanos, es tan especial porque uno de los libros que más se preocupa el Señor Jesucristo de que se cumplan las profecías en él, habla de Isaías. Habla de Isaías. Si Jesús quería cumplir las profecías de un libro, es el de Isaías. En él hay más de 10 profecías. Por ejemplo, el Mesías como piedra de tropiezo habla en 8:14, en Isaías 9:2, Jesús la luz a las naciones, que lo confirma Mateo 4:15, Isaías 9:6, Jesús es Dios hecho carne, y vemos Juan 1, del 1 al 18. El Mesías dará esperanza a los gentiles, en 11:1 de Isaías en adelante. Isaías 28:16 es salvación por fe en el Mesías, lo constata primera de Pedro 2:6. En fin, muchas profecías de Cristo, del Mesías, que en el Nuevo Testamento se cumplen, y todas ellas brotan del libro de Isaías. Hermanos, el periodo o época en el cual sale ahí el actor como Isaías, es tanto en el final de un reinado muy próspero. Usías, el primer rey del cual en el versículo 1 habla, Usías reinó 52 años. Los primeros años, ¿sí?, fue un reinado próspero. Para ese entonces el reino ya estaba dividido. Todo Israel se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. E Isaías le toca estar trabajando para el Señor en el reino del sur, donde Judá es el reino, Judá, y la capital de ese reino es Jerusalén. El otro reino era Israel y la capital era Samaria. Entonces, Isaías le toca estar ¿en qué reino, hermanos? En el del sur, en el de Judá y en la capital de Jerusalén. Esto no lo pierdan, porque durante el transcurso que vamos a ir escuchando predicaciones, siempre tenemos que tener en cuenta los lectores. Acuérdense de esto, hermanos. Los que leyeron, los que recibieron la profecía, ¿quiénes eran? Los contemporáneos, los que escucharon la profecía, ¿quiénes eran? ¿Sí? Ese es un grupo de personas, los que escucharon la profecía. Cuando Isaías escribió su libro era casi al final de su vida, entonces había personas que estaban viendo cosas que nunca pensaron que las iban a ver, y al estar leyendo decían, es que este hombre ya había dicho que iba a pasar esto. Y hermanos, nosotros ahora también somos otros receptores, otro tipo de lectores. Leemos Isaías y vemos las profecías bien armadas, vemos todo el libro, conocemos la historia de Israel, y entonces vamos entendiendo poco a poco, hermanos, cómo se van dando las cosas, y entonces nuestra vida también es enriquecida por los principios que hay en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Isaías se caracteriza por mencionar esto, el Santo de Israel. Así le llama a Dios, el Santo de Israel. Más de 25 veces lo habla en Isaías. Y en otro libro no se vuelve a hablar o no se menciona de eso, el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque Isaías, hermanos, fue cautivado por la santidad de Dios, que no podía mencionar a Dios más que el Santo de Israel. Qué bonito, hermanos, cuando un hombre es cautivado por la santidad de Dios, de manera que lo escribe. Creo, hermanos, que también nosotros deberíamos ser cautivados por lo mismo que Isaías, ¿verdad? Por la santidad de Dios. Isaías, hermanos, fue un hombre leal al Señor, obediente, un siervo. A Isaías, hermanos, no le tembló la voz, no le temblaron las piernas cuando Dios le tenía que mandarlo
a profetizar en frente de reyes. No tuvo miedo, hermanos, porque Isaías confiaba en el Santo de Israel. Cuando Dios lo mandó a proclamar juicios, sentencias, palabras incluso de esperanza, de ánimo, él iba porque dice, no me ha mandado hombre, me ha mandado Dios. Y a él, hermano, siendo fiel a Dios, no tenía miedo. Él se oponía mucho, es lo que vamos a estar viendo en el libro. Él era un fuerte opositor a las alianzas con pueblos paganos. De estos reyes que hemos mencionado, vamos a ver durante la historia, hermanos, que los reyes a los cuales Isaías estaba sirviendo, por así decir, como consejero y como profeta, estos reyes, hermanos, cuando oían amenazas, lo primero que hacían es ir a hacer alianzas con otros países. Y Isaías decía, no tenemos por qué ir a aliarnos con países paganos, pues Dios todo lo puede, tenemos al Todopoderoso. Una de las cosas que también Isaías menciona es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, oímos mucho ese nombre en el libro de Isaías. Entonces, Isaías, hermanos, entregó completamente su vida a Dios en ser un profeta de Dios. De hecho, hermanos, tradicionalmente, fuera de la Biblia, esto es tradicionalmente, los rabinos enseñaban que se cree que Isaías fue martirizado por el rey Manasés, cortado por la mitad. Entonces, si eso es cierto, ¿hasta dónde llegó la fidelidad de Isaías a Dios? Que no le importó que lo cortaran por la mitad, hermano. Manasés. Y en el versículo 1 dice, visión de Isaías. Visión de Isaías. La versión Valera, hermanos, no lo expresa muy bien como lo está expresando el texto original. Y una de las versiones que expresa un poco mejor es la versión internacional. Aquí dice en versión Valera, visión de Isaías, hijo de Amós. Aquí lo primero que entendemos es que la visión de quién es, de Isaías. Pero la versión internacional dice, visión que recibió Isaías. Entonces ya no es de Isaías. Lo expresa mejor esta versión. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados y ahí están. Entonces, hermanos, la visión es el mensaje directo de Dios. La visión es el mensaje que sale directo de Dios y que llega y impacta la vida de este hombre Isaías. Hay un himno que fue escrito en el siglo VI, hermanos. Este himno, creo que en los labios de Isaías quedaba muy bien. Dice así: oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Todo lo que eres sea toda mi salvación. Tú mi mejor pensamiento de día y de noche. Despierto o durmiendo, tu presencia mi luz. Sé mi sabiduría y mi palabra verdadera. Esté contigo y tú conmigo, Señor. Tú mi gran Padre y yo tu verdadero Hijo. Tú morando en mí y yo en ti. A las riquezas no hago caso, ni a las alabanzas vacías de los hombres. Tú mi herencia ahora y siempre. Tú y solo tú primero en mi corazón. Rey altísimo del cielo, mi tesoro eres tú. Oh Dios, sé mi todo, sé mi deleite. Sé Jesús mi gloria, mi alma satisfecha está. El Rey altísimo, Rey del cielo, mi victoria ganó. Puedo yo alcanzar los gozos celestiales, oh brillante sol celestial. Corazón
de mi propio corazón. Sin importar lo que suceda, sea aún tú mi visión, oh gobernador de todo. Este himno en el siglo VI, hermanos, refleja realmente lo que Dios era para Isaías, su visión. ¿Por qué, hermanos? Porque la visión, hermanos, es el mensaje poderoso que se desprende de Dios mismo. Él pudo haberlo visto con los ojos abiertos, pudo haber recibido esa visión con los ojos abiertos, o pudo haber estado soñando, pero de cualquier manera, hermanos, la vida de Isaías fue transformada por la visión de Dios. Y la visión de Dios no solamente es, hermanos, el que él haya podido ver a Dios, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y siga viviendo, ¿sí? Sino que es una parte, solo los bordes que Dios permite y que permitió a sus profetas el poder manifestarse para que ellos pudieran tener la seguridad de que ellos eran profetas de Dios. Y cuando venía la profecía, hermanos, a la vida del profeta y el profeta la decía, el profeta no sabía realmente si esa profecía, ¿sí?, estaba siendo para un futuro cercano o para un futuro medio o para un futuro como nosotros. Isaías, hermanos, profetizó cosas que están aún por cumplirse todavía. Pero, hermanos, lo que sí es que para decir que era un profeta de Dios, un profeta de Jehová, tenían que cumplirse ciertas cosas en ese momento. Por eso Isaías le dice a ciertos reyes, hey, si ustedes siguen haciendo esto, va a pasar esto. De manera que cuando lo hacían, pasaba lo que profetizaba en ese mismo tiempo, en esa misma época, y la gente decía, oh, sí es cierto, hay que tenerle respeto a este hombre, porque este hombre es un hombre de Dios. Pero si él profetizaba cosas que solamente iban a ser para dentro de 1000 años, pues, hermanos, ¿quién podía constatar eso en su tiempo? Nadie. Pero fíjese cómo fiel es Dios con sus siervos, que Él permitió, o sea, Dios permitió que sucedieran cosas para constatar la autoridad de profeta. ¿Sí? Entonces, bien nos dice la palabra de Dios allá en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjense, Dios habló de muchas maneras a los padres, esto es al pueblo de Israel, por los profetas. Entonces, el Nuevo Testamento constata de que todos los profetas del Antiguo Testamento tenían la autoridad porque Dios les había hablado y Dios se había mostrado con ellos. ¿Sí? Hermanos, cuando la Biblia dice visión de Isaías, que como dije hace rato, la que lo expresa bien es que la visión de Dios la recibió Isaías. Entonces, ¿en qué se centra Isaías? Isaías no se centra en él mismo. No se centra en la prosperidad de Judá, ni tampoco se centra en la decadencia del rey Jotam, Acaz, ni se centra en el avivamiento de Ezequiel, porque hubo un avivamiento en ese lapso de esos reyes. Después de una decadencia espiritual, viene un rey Ezequiel y trae un avivamiento espiritual. Pero incluso aunque es un avivamiento espiritual y es genuino, hermanos, Isaías no se centra en esas cosas. No se centra ni en la riqueza ni en la pobreza. Se centra en la visión de Dios, hermanos. Isaías se centra en la visión de Dios. Y hoy en día, hermanos, quiero decirle y quiero ser muy claro en esto. Hoy Dios ya no da visión, hermanos. Dios ya no da esa clase de visión que la dio a los profetas. La visión completa está en las Escrituras, hermanos. La palabra de Dios está completa.
no le falta nada. Ahí tenemos toda la profecía, toda la visión de Dios. Entonces, cada vez que un hombre que porta una Biblia, que se dice predicador y que se dice profeta y que dice, hermanos, anoche tuve una visión, hermanos, no hay que oírlo. No hay que oírlo, porque ya no hay visión, hermanos. Porque Hebreos dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y a través de la palabra de Dios, porque la palabra fue encarnada. Entonces, los siervos de Dios no deben centrarse en ellos mismos ni en las circunstancias, solamente en Dios y su palabra. En Isaías encontramos los 3 principios, hermanos, para construir, o que Dios quiere construir, edificar en nosotros, en nuestra vida. Y número 1, hermanos, vamos ya de lleno al mensaje, fue la introducción al libro. Número 1, hermanos, debemos dejar que Dios construya nuestra vida. ¿Cómo? Pues con el conocimiento de su palabra. Dice el versículo 2 y 3. Por favor, léanlo conmigo. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿De qué carecía Israel, Judá y sus reyes y líderes religiosos? Mi pueblo no tiene conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién atestiguaba eso, hermanos? ¿Quién atestiguaba el que faltaba conocimiento en Israel? Oíd cielos y tierra. ¿A quién llama Dios como testigos? A los cielos y a la tierra. A su propia creación. Porque es lo mismo que el Señor dijo cuando en Deuteronomio 30, 19 le dijo: mira Israel, aquí está lo bueno que debes hacer para que yo te bendiga y te prospere. Y aquí está lo malo que puedes hacer y que no debes hacer, pero si lo haces vendrá destrucción sobre ti. Cuando Dios le dijo: aquí está el bien y el mal, 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal, Dios dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues para que vivas tú y tu descendencia. Eso lo encontramos en Deuteronomio 30, 19. Y hoy, hermanos, aquí Isaías, ¿a quién está llamando? A los cielos y escucha tierra. ¿Por qué? Porque ustedes fueron testigos. Yo los llamé por testigos cuando le dije a Israel: aquí está el bien y aquí está el mal. Y hoy los llamo, ¿por qué? Porque quiero que vean que este pueblo escogió el mal. Y escogió el mal, ¿por qué? Por causa de la falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta una vida que le falta el conocimiento de Dios? Versículos 4 al 10. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de, ¿cómo los comparaba? Como Sodoma y como Gomorra. Y usted sabe lo que se practicaba y lo que Dios pensaba de Sodoma y Gomorra. Pueblos donde el hedor de su pecado llegaba hasta el cielo, hermanos. Y así está en estos momentos cuando Isaías está hablando al pueblo de Israel. Mi pueblo está actuando, tiene pecado, y lo comparo como con Sodoma y Gomorra, lo comparo como con una llaga podrida. Desde la cabeza, hablando desde los principales, desde los líderes hasta los que menos, todos hacían perversiones delante de Dios. No hay conocimiento, hermanos, cuando no se escucha la ley de Dios. Es lo que dice el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Entonces no se estaba escuchando la ley de Dios, no se estaba escuchando la palabra de Dios, no había conocimiento de Dios. ¿Qué hizo Usías? Usías, como les dije, casi todo su reinado fue un reinado bien bendecido por Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Se enorgulleció su corazón y quiso hacer una cosa, hermanos, que solamente le era permitido al linaje del sacerdocio de Aarón: quemar incienso, entrar y quemar el incienso, ofrecer el incienso. A él no le era permitido. Él era rey, tenía muchas cosas que poder hacer, pero en eso no podía hacerlo. Pero como se enorgulleció su corazón a causa de que fue grandemente prosperado, olvidó la palabra de Dios, olvidó el mandato de Dios y pecó, hermanos. Murió de la manera muy vergonzosa, ¿verdad? Encerrado, apartado en un cuarto lleno de lepra. Él termina leproso porque se enojó. Todavía en aquel tiempo dice que como 80 sacerdotes valientes se pusieron: no pasas, rey, no pasas. Es que yo quiero ir a ofrecer incienso. Le dijeron: no pasas, rey. Y se enfureció, y en cuanto se enfureció, le empezó a brotar la lepra. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 15 en adelante, por ahí. Y en Crónicas también. Si sus Biblias tienen referencias, vamos a estar leyendo ahorita más adelante. Jotán se dice que hizo lo bueno, pero ¿sabe qué? No quitó los lugares altos. ¿Qué implica esto de los lugares altos? Israel, hermanos, tenía un tabernáculo cuando andaba en el desierto, un tabernáculo armable. Era como decir, un templo rodante, ¿verdad? Lo armaban y bajaba la gloria de Dios y los sacerdotes podían así adorar. Cuando ya Israel tomó la tierra, cuando ya Israel se posesionó de la tierra prometida, entonces Dios le dijo a David: mira, tú comienza a reunirme el material porque quiero que me construyan un templo. David le junta todo el material y le dice: David, ahora tu hijo va a ejecutar eso. Salomón le voy a dar la facilidad de que él construya el templo para Jehová. Y todas las cosas que andaban rodando, ¿verdad?, en el templo rodante, ahora las metieron y dedicaron el templo. Era un templo, hermanos, majestuoso. Era un templo majestuoso. Muchas naciones venían, y exclusivamente viajaban para ir a ver
las maravillas del reinado de Salomón, tanto por su sabiduría, pero también por las cosas que había construido. Y una de ellas era ese templo. Hermanos, ahí tenían que adorar, ahí tenían que ir a hacer los sacrificios, no en otro lugar. Desde el momento que hubo un templo, Dios le dijo, ya no necesitan hacer sacrificios en otro lugar más que en este lugar. Pero como las ciudades que habían quedado, la gente que había quedado, que Israel no destruyó, ellos adoraban y ofrecían a sus dioses en los lugares altos. Israel, teniendo un lugar donde adorar, no lo hacían, hermano. Preferían pensaban que adoraban a Dios en los lugares altos. Si Dios ya había dado un lugar, hermanos. Entonces, muchos de los reyes no quitaron los lugares altos. Y Acaz, hermanos, otro rey, Acaz, propagó el culto a dioses paganos y mandó, hermanos, un rey tan perverso es Acaz. Terrible ese rey. Vamos a ir viendo poco a poco las cosas que hizo. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Acaz, hermanos, propagó la idolatría. No quitó los lugares altos, sino es más, promovió los lugares altos. Cuando Acaz tenía miedo de que venía un rey poderoso a conquistarlos, quiso hacer alianzas. Y Dios le mandó al profeta Isaías, le dijo, no te alíes con nadie, ¿que no tienes a Dios para que te ayude? No hagas alianzas con nadie. Pues este hombre, hermanos, acá sacó del tesoro, o sea que dentro del templo de Salomón, así se le llama, el templo de Salomón, que es de Dios, pero para identificarlo, había un cuarto lleno de tesoros, hermanos, oro, donde había utensilios para hacer los sacrificios. Él agarró parte de ese tesoro y por ir a hacerle la barba a ese rey fue y se lo ofreció. Fíjate los tesoros de Dios. Y no conforme con eso, este rey Acaz, cuando entró a la casa del rey, vio que había un altar muy bonito donde ese rey ofrecía sacrificios a sus dioses. Le dijo, dame los planos de ese altar, que voy a hacer uno para ponerlo adentro de la casa del templo de Dios. Y lo hizo. Y dijo, quítenme todo lo que Dios dijo que tuviéramos y vamos a poner el altar que yo mandé a hacer, una réplica igual. Y la metió dentro del templo de Dios. Y adoraba a Jehová según él, en ese altar que era pagano. Cosas tan terribles. Es más, ya después de que se aburrió, dijo, vamos a cerrar las puertas del templo. Nadie más va a adorar en el templo del Señor. Vamos a adorar todos allá en los lugares altos. Fue una decadencia, hermanos. Isaías está ahí, viendo todo eso y recibiendo profecías de Dios para decírselas a ellos. ¿Por qué hacían todo esto? Porque recuerden, hermanos, que cada rey, Dios le dijo, cada rey que llegue al trono tiene que tener una copia de la ley, leerla y aprendérsela para que sepa temer a Dios. Y no les importó, hermanos. Lo único que les importó a esos reyes es el poder, hermanos. El poder y tratar de hacer lo que ellos querían, hermanos, no la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, todo esto que hicieron estos reyes
por falta de conocimiento de Dios trajo la decadencia. De manera, hermanos, que le dice, toda planta, dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y ¿qué? Podrida de llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, las cosas que te vas a proponer hacer este año, más vale que sean cosas que Dios quiera que sean esas cosas. Más vale que consulte usted a Dios, hermano. Tenemos que consultar a Dios, tenemos que preguntar a Dios, Señor, quiero hacer esto este año. Y ya que por un tiempo de oración, Dios le da seguridad y paz en su corazón, ahora vea la Biblia y vea si de verdad lo que va a hacer es bíblico o está dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Sí, porque no falta por ahí, ¿verdad? No falta quien diga, Dios me dijo y lo voy a hacer, pero la forma y la manera en que lo va a hacer es antibíblica, hermanos. Y al ser antibíblica es no con la bendición de Dios, es haciéndola por otro lado. A lo mejor diga, me quiero casar este año, ¿verdad? Y no vean, por favor, allá atrás al hermano Adán, ¿verdad? Pero es, Señor, he orado un tiempo y ahora lo voy a hacer, pero no de él, sino otra persona, ¿verdad? Y que se case con una persona que no es cristiana. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será lo que Dios quería? Entonces a eso me refiero, que no nada más porque ya está confirmado en nuestro corazón que sí, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Exactamente. Con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay conocimiento de la palabra de Dios, haremos lo que nosotros queremos hacer. Y el problema es que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor, vienen los problemas. Y pensemos, por ejemplo, ya en lo que la historia nos enseña. Aarón y María. ¿Qué pasó cuando les brotó a ellos lepra, hermanos? ¿Por qué murmuraron? No. Porque dijeron, ¿por qué Dios nada más habla con Moisés y por qué Moisés se siente el líder de Israel? ¿A poco no puede hablar con nosotros Dios? Dijo Aarón y María. Y en cuanto eso pasó, hermanos, les brotó lepra y los tuvieron que sacar del pueblo. O sea, ellos querían dirigir, querían ayudar a Moisés. Pero ¿qué pasó, hermanos? Lo hicieron a su manera y su manera era la murmuración. Entonces Dios no pudo bendecir esa buena acción. Hablábamos de el 31 de este hombre Usa, que quería agarrar el arca de Dios con sus manos. Venían de hermanos de guerras y manos sucias, inmundas, y se iba a caer el arca de Dios y corrió y agarró el arca y le cayó un rayo, hermanos. La intención era buena, pero la palabra de Dios decía, no, a ti no te corresponde, son solo los levitas y tienen que traer unas varas y meterlas en los aros y cargar. Nadie puede tocar con sus manos el arca. Eso dice la palabra de Dios. Usa tenía una buena intención de que no se cayera el arca de Dios, y cuando ejecutó lo bueno que quería hacer, resultó en su muerte. ¿Sí? Entonces,
Dios quiere construir nuestra vida, pero con el conocimiento de su palabra. El conocimiento de su palabra nos va a ayudar. El conocimiento de su palabra nos va a bendecir. El conocimiento de su palabra, hermano, nos va a proteger de muchas y nos va a ahorrar muchas cosas, hermanos, malas. El conocimiento de la palabra de Dios. Segunda cosa, hermanos, Dios quiere construir tu vida con la santificación progresiva. ¿Qué es esto de la santificación progresiva? Vamos a ver del verso, ahorita vamos a leer el verso 16. Lo leemos juntos, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Para santificarnos, hermanos, lo primero es, si estamos haciendo las cosas mal, Dios le dice a Israel: estás haciendo las cosas mal, entonces lávate, limpia, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y hermanos, la santificación es progresiva. Esto implica que desde el momento que conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, dentro de nuestro corazón, nos apartó y poco a poco nos está cambiando y nos está transformando. Esa transformación diaria es santificación y estamos en un proceso, en un progreso. De manera que lo que fuimos hace años recién convertidos no lo debemos de ser hoy, porque nuestra vida está siendo ¿qué? Santificada. Si sigue igual, significa que no está creciendo en santificación. Y lo que el Señor quiere es construir nuestra vida a través de la santificación progresiva. Por eso dice Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo cristiano genuino, verdadero, se ha subido al carro, al autobús de la santificación progresiva. Es que tenemos que ir cambiando. Es que tenemos que ir, hermanos, transformándonos a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Qué quería Dios de Israel? Que se limpiara las manos y que quitara la iniquidad de sus obras delante de los ojos de Dios, que dejaran lo malo, hermanos. Efesios 3:20 le dice a la iglesia: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, la santificación, hermanos, hay poder para cambiar, hay poder para transformarse, hermanos. Y el poder viene de Dios a aquellos que quieren, hermanos, cambiar sus vidas. ¿Sí? Dios quiere, hermanos, que algunas cosas horrorosas que hacemos delante de sus ojos, quiere que actuemos radicalmente, quiere que quitemos esos lugares altos de nuestra vida, hermanos. El Señor quiere eso, que quitemos esos lugares altos de nuestra vida en los cuales todavía vamos y ofrecemos incienso a nuestros pecados, hermanos. Que el pecado es el Dios de nosotros cuando persistimos en pecar y en pecar, hermanos. Por eso, hermanos, Dios quiere construir nuestra vida en esa santificación. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando no realmente somos honestos delante de Dios y nos queremos engañar a nosotros mismos y engañar a otros y engañar a Dios pensando que lo podemos engañar? Las cosas que hacemos para Dios, hermanos, no llegan, no salen de aquí, hermano. Nuestras oraciones no salen de aquí, hermanos. Nuestras obras son quemadas, hermanos. Se hacen cenizas. Vea el verso 11. Isaías 1:11.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Hollar es pisar? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. Wow. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿A quién? Al pueblo. Cuando tu vida no tiene santificación, todo lo que hagas resultará en vano. Tanto que dice, me es gravosa, me es molesta, no puedo soportar. El domingo pasado, el hermano Tito predicó qué es lo que le causa a Dios un creyente que no se santifica. Náuseas. Te vomitaré de mi boca. Es algo bien duro, hermanos. Y debe de conmovernos esto, hermanos. De veras, debe de conmovernos. Porque cuando leemos u oímos eso y no nos conmovemos de veras, aunque andemos bien, hermanos, aunque andemos bien con Dios, hermanos, aún así esas palabras deben de infundirnos un, wow, Dios es santo y sabe que Él sabe que debo de esforzarme. Pero cuando lo oímos, y lo oímos, y lo oímos, y lo oímos, y sigue igual, hermanos. Esa es otra historia. Tercera y última, Dios quiere construir tu vida con una disciplina correctiva. Verso 20 al 25. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en qué? Dice, en ramera, oh ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. La disciplina correctiva, hermanos, siempre va a ser buena. Disciplina que se ejerce en otros para nosotros ver y aprender, o en nuestra propia vida. O sea, hay dos clases de disciplina. Hermano, cuando tú tienes 2 hijos o 3 y uno anda ahí rebeldito y lo disciplinas, los demás hijos la van a pensar si hacen eso. Entonces fue una disciplina que le hiciste a uno, pero que tuvo efecto en uno y también en otro. Esta escritura que estamos leyendo, ¿qué efecto debe de traer a nosotros que estamos oyendo?
debemos de tener temor, porque Dios ya hizo esto ya lo hizo, ya pasó, ya lo vivió un pueblo, hermanos. O sea, no es que vaya a pasar, ya lo vivió. Es real. La historia del mundo, la historia mundana, tiene libros en sus bibliotecas donde dicen que un pueblo estuvo cautivo en Babilonia. O sea, es real, ya sucedió. Cuando Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra, lo dijo en los años 30, para los años 70 sucedió. Y está compilado, hermanos, en libros, en bibliotecas de universidades. O sea, no es un cuento de hadas, hermanos. Es la realidad. Es como cuando tus hijos oyen los chanclazos que le das a tu otro hijo. Lo oyeron y lo vieron, o sea, es real, pasó y dice, me va a pasar a mí. Entonces debo de tomar cuidado, entonces debo de ser cuidadoso y debo de ser disciplinado. Entonces, hermanos, la disciplina correctiva ejercida a otros para el ejemplo de ellos, o cuando pasa por nosotros por aferrados a rebelarnos en contra de Dios, hermanos, debemos de tener sumo cuidado, ser sabios. Todos los reyes que hemos visto de alguna manera fueron disciplinados. Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, todos estos reyes donde estuvo Isaías, todos recibieron la disciplina, pero también la recibió el pueblo que le seguía a sus líderes. Dios fue cercando sus caminos. Dice el versículo 28. Pero los rebeldes ¿y qué? Y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan ¿a quién? A Jehová serán consumidos. Los que dejan ¿a quién? A Dios. Yo no sé si notó, hermano, en este año que muchos que venían dejaron a Dios. Dejaron a Dios. No quisieron a Dios en su vida y lo manifestaron dejando de congregarse. O sea, algo que empezó en ellos de no querer más a Dios en su vida, lo vinieron a hacer manifiesto en parte por no querer congregarse. En ningún lado. Entonces, hermanos, ¿qué se ha de esperar? La palabra en Hebreos dice, es muy fuerte la palabra en Hebreos, con Dios no se puede jugar. Dice que cosa terrorífica es caer en manos de un Dios vivo. Es Hebreos 6, Hebreos 10, ahí que cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, Dios disciplina a naciones, Dios disciplina a su propia creación, Dios disciplina a familias enteras, Dios disciplina a iglesias, lo leímos en Corintios 11, cuando no tomaban dignamente la cena del Señor, algunos hasta morían. Y Dios disciplina a individuos. Porque Dios al que ama, disciplina. Porque qué padre es aquel que dice que ama a sus hijos y no los disciplina. Eso lo dice Hebreos y vamos a terminar ahí con este texto. Hebreos 12. ¿Ya lo encontró, hermano? Amén. (12:5) Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido,
por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardo es un hijo no legítimo, no de sangre. Hoy la palabra bastardo es muy fuerte, ¿verdad?, para nuestro lenguaje, pero realmente está diciendo, si no son disciplinados, es que porque no son hijos de Dios. Hermanos, entre más rebeldes, más disciplina. Amén. Y ese es un principio para nosotros, nuestro hogar, nuestra familia. Entre un hijo es más rebelde, hermanos. No desmayen tus brazos en seguir firme, en disciplinar a tus hijos. ¿Sí? Porque los padres nos rendimos muy fácil a la disciplina de nuestros hijos. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando no disciplinamos a nuestros hijos y abandonamos nuestra firmeza? Pues nuestros hijos, hermanos, van a ser bastarditos, o sea, como si no fueran nuestros hijos. Nos van a avergonzar. ¿Sí? El hijo sabio alegra el corazón del padre, pero el hijo necio es tristeza de sus padres, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué pasa si no dejamos que Dios construya nuestra vida? Mateo 7, 24. El hermano anda filoso, llega, pero bueno, trae ahí del 24 en adelante, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando Cristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. No fue pequeña la ruina, fue grande, dice Jesucristo. Si, hermanos, nosotros no dejamos que Dios construya nuestras vidas, terminaremos como la casa que fue edificada sobre la arena. Pero si dejamos que Dios edifique y construya nuestra vida con el conocimiento de su palabra, ¿sí?, con el cambio, la santificación, que este año, hermanos, usted y yo tenemos que seguir siendo transformados por el poder de Dios. Y, hermanos, con la disciplina, entonces el Señor está construyendo buenas vidas, vidas fundamentadas, donde puede venir lluvia, donde puede soplar viento, donde puede golpear, pero su casa va a permanecer, su vida va a permanecer, porque estuvieron diciendo las acciones de gracias, estuvo diciendo el hermano en la oración, venga lo que venga, estaremos de pie. Y sí es verdad, pero si dejamos que Dios construya nuestra vida, no nosotros. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a terminar con una oración. Señor, muchas gracias en esta hora, Dios Todopoderoso. Usted es santo, puro, limpio, Señor, y ha sido expuesta tu palabra en estos momentos. Señor, sin duda hablaste a mi vida en primer lugar. Y yo soy el primero, Dios, que me pongo de pie para decir, Señor, quiero que usted siga construyendo mi vida, mi familia, el ministerio. ¿Hay alguien aquí que Dios le habló a su corazón y quiere
orar puesto de pie y diciendo: Dios, aquí estoy. Puedes hacerlo, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, muchas gracias por los corazones que hemos sido expuestos a tu palabra, Señor. Ayúdenos, Dios, a crecer en ese conocimiento. Muchos de mis hermanos, Señor, hoy están con su lectura anual. Sin duda crecerán, Señor. ¿Por qué? Porque están leyendo, te están escuchando. Pero Dios, queremos llevar a la práctica su palabra. Queremos, Dios, ser sabios al ver la disciplina que usted ejerció en los hombres, mujeres, en pueblos, en la Biblia, y aún nuestra propia vida, Señor, que muchas veces es disciplinada por usted, Dios. Pero Dios, sabemos que el fin y el propósito es fundamentarnos, solidificarnos, hacernos fuertes en su palabra, en su camino. De manera que traigamos gloria a su nombre, Dios. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo como el único Señor y Salvador, hoy es día de que usted proceda al arrepentimiento de sus pecados. Si usted no tiene a Jesucristo, usted leyó ahí en Isaías 1 lo que Dios ve en un hombre pecador, en una mujer pecadora. No ve otra cosa más que herida, no ve sanidad. Él ve un corazón enfermo y Dios quiere sanar, quiere poner el aceite, quiere suavizar esas heridas, quiere sanarle. ¿Y cómo es? A través de que usted se arrepiente de sus pecados y vuelva a Jesucristo. Jesucristo vino a pagar por los pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y tuvo que morir en una cruz. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro. Y Dios no tolera el pecado con él. Así que hoy es día de que usted se vuelva a Cristo y le pida perdón y le diga: Señor, reconozco que soy pecador, te necesito. Si alguien aquí quiere a Cristo, levante su mano. Si alguien quiere a Cristo en su corazón, levante su mano. Señor, muchas gracias por tu palabra. Despídenos de este lugar, mas nunca de tu presencia, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.